Hola de nuevo, estamos entonces en nuestro segundo video, segunda parte de esta STS de matemáticas, uso pedagógico del material de matemáticas TP. Vamos entonces a recordar, ¿sí?, cuáles son nuestros objetivos de esta secuencia de videos que tiene como objeto reconocer todo lo del material PRES de matemáticas. Nuestros objetivos: contribuir al mejoramiento de los procesos de planeación de las prácticas de aula a partir del reconocimiento y apropiación de la estructura didáctica que se propone en el material educativo propio del PTA PRES. Los objetivos específicos, entonces, reconocer las etapas que conforman la secuencia didáctica del material y poderles explicar los aspectos más relevantes que deben considerarse para la planeación y desarrollo de cada una de las etapas de una secuencia didáctica. Volverles a recordar que estamos hablando de la planeación tanto para los espacios de clases presenciales como los espacios de este momento de aprendizaje en casa. Hemos dicho ya en momentos anteriores, en el video anterior y en nuestros encuentros ya virtuales, que hemos hecho algunos en este ciclo 1, que la secuencia didáctica que presenta el material PRES tiene 4 etapas. La etapa de comprensión, luego una etapa de descontextualización, que es de la que nos ocuparemos en este segundo video, una tercera etapa, la etapa de resolución de la situación de problema, y finalmente la etapa de reflexión. La etapa de descontextualización, cuando ya los chicos han comprendido la situación problema, cuando ya han identificado cuál es la tarea o misión que se les solicita y cuáles son esos elementos que se requieren para dar respuesta a la tarea o misión establecida en la situación, pues nos detenemos, hacemos una pausa. Le explicamos a los chicos que, como ya reconocemos que no sabemos todo lo que necesitamos saber para resolver el problema, lo que vamos a hacer ahora es dejar el problema allí, algo así como dejarlo en remojo, para dedicarnos entonces a partir de este momento, a través de los centros de aprendizaje, dedicarnos a aprender esos conceptos, esos procedimientos que sabemos que necesitamos y que no los tenemos. Ese es el objetivo de los centros de aprendizaje. Cada una de las situaciones problema tiene un número determinado de centros de aprendizaje. Para el caso de nuestro ejemplo de la huerta de los gigantes, nuestra secuencia didáctica nos presenta 4 centros de aprendizaje. En cada uno de los centros la estructura es la misma. Y en general, entonces, lo que aquí se pretende es hacer una exploración y consolidación de conceptos y procedimientos que son necesarios, como ya les había dicho, para poder resolver, con ayuda del material manipulativo. Y esto quiero resaltarlo, con ayuda del material manipulativo. Desde que empezó el PTA, no importa su versión, la inicial, la 2.0, la Pioneros y esta, hemos venido insistiendo en la importancia que tiene el proceso con material y pensamiento concreto en los chicos para acercarse al conocimiento matemático. Por supuesto, quisiéramos que los chicos de quinto ya no dependieran tanto del material manipulativo, pero lo que hace esta propuesta precisamente es permitirle a los chicos desde primero hasta quinto que, con la ayuda de este material manipulable, material que está al final, en las hojitas que está al final del cuadernillo del estudiante, son fichas que los niños recortan y que pueden utilizar, pero que además se utilizan otros materiales de manipulación: tapas, botones, clips, botellas, lápices de colores, fichas de Lego, toda una cantidad de material que les permite a los chicos poder trabajar. Todo en el sentido de las operaciones concretas, el pensamiento concreto, para llevarlos a lo abstracto. Todo lo que tiene que ver con los algoritmos, ya que utilicen mucho más el razonamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, con los centros de aprendizaje, el material manipulativo es de suma importancia.
En estos centros de aprendizaje, entonces, pretendemos que se pueda hacer el desarrollo de los procesos generales de la actividad matemática y que se pueda entonces enriquecer el esquema con conceptos y procedimientos desarrollados en los centros. Aquí, ¿qué esperamos? Que puedan los chicos, cada que termina un centro, establecer cuál es ese concepto, cuál es ese procedimiento, cuál es ese elemento, esa habilidad, esa destreza que han adquirido, que han desarrollado y que eso les permitirá luego en conjunto, al terminar todos los centros, poder resolver esa situación problema. Es importante recordarles que si de acuerdo a las necesidades y particularidades del grupo, pues los profes estamos en toda la disposición de incluir, de construir, de agregar otro centro de aprendizaje si encontramos que los que tiene cada situación problema no son suficientes porque cada quien conoce su grupo, sabe cómo está y de pronto encontramos que hay un conocimiento, hay un concepto que los chicos en ese momento no lo tienen, que no lo alcanzamos a desarrollar el año pasado o que por ejemplo ahora en esto del aislamiento y del aprendizaje en casa pues se quedó allí como en el tintero cuando empezó la modalidad de aprendizaje en casa. Entonces podemos incluir 1 o 2 centros. Importante que no omitamos los que ya están. Recordemos entonces que la situación problema está presentada precisamente pensada desde aquellas ideas, desde aquellas competencias, desde aquellos conceptos, ¿sí? Que consideramos que en ese momento del año escolar o que en ese momento de cuando nos enfrentamos al material, pues que los chicos no tienen esos conocimientos, no tienen esos aprendizajes, por lo tanto la situación nos va a permitir generar espacios para encontrar esos aprendizajes, desarrollar. Cuando estamos en la clase presencial, entonces volver sobre las memorias colectivas. Y si es en tiempo de aprendizaje en casa, pues es pedirles a los chicos que vuelvan sobre sus memorias individuales, sobre todo lo que tiene que ver con los conceptos abordados, cada que terminamos un centro y reconocemos cuál es el aprendizaje que hemos logrado en el centro, pues ir y compararlo, ir e enriquecer esa memoria colectiva, ese esquema sobre los conceptos y los procedimientos que estamos desarrollando. Muy bien, entonces vamos a mirar ¿cuál es esa entonces estructura que nos presenta para los centros de aprendizaje? Vuelvo, insisto, en el texto guía de enseñanza, hay una sugerencia sobre cuántas sesiones se requieren en el centro de aprendizaje, que va de 4 a 6. Pero, vuelvo, insisto, sobre la experiencia, es que posiblemente la primera vez que estamos desarrollando con los chicos este tipo de secuencia didáctica, es posible que la primera vez necesitamos un poco más de 6 sesiones. Es posible que necesitemos 7 e incluso 8 sesiones. Poco a poco y en la medida que los chicos se van familiarizando y que nosotros también nos vamos familiarizando con esta estructura, con esta manera de trabajar, pues cuando menos lo pensemos nos estamos tardando solo las 4 sesiones. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esas sesiones? Con los centros de aprendizaje. Importante reconocer entonces que cada centro de aprendizaje tiene esta estructura, que cada centro de aprendizaje entonces es una subetapa dentro de la etapa de descontextualización. Y que si bien esta es una sugerencia, vuelvo, insisto, no me cansaré de insistir en eso, es el conocimiento que nosotros tenemos de nuestros estudiantes, de nuestro grupo, lo que nos permitirá determinar si esta estructura que nos presenta debemos hacerle algún ajuste, incluir algún elemento. Pero lo que sí es cierto es que esta dinámica que nos presenta aquí funciona muy bien y está claramente pensada, distribuida, organizada desde la secuencia de cómo aprendemos, cómo se familiarizan los chicos, cómo desarrollan las habilidades necesarias para desarrollar los aprendizajes que esperamos.
Entonces, se sugiere entonces en una primera sesión, que de toda la secuencia didáctica entonces sería nuestra segunda o nuestra tercera sesión, cuando ya hemos hecho la comprensión. Recuerden que les había dicho que en la comprensión es posible que se tarden 1 o 2 sesiones de clase. Entonces esta sería nuestra tercera sesión, que es la primera de los centros de aprendizaje y que se espera que se pueda hacer. En un primer momento, una enseñanza explícita, ¿sí? En donde el maestro, con el material, con las fichas iguales a las que tiene el estudiante en el cuadernillo, y con el otro material como tapas, clips, botones, etcétera, 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 dependiendo de cada centro de aprendizaje, pues el profesor explica cómo se va a utilizar el material. Explica, digamos, con ejemplos, lo que tiene que ver con el concepto que se trabajará en el centro de aprendizaje. Después de hacer esa enseñanza explícita, se le pide entonces a los chicos que por grupos, ¿sí? En caso, vuelvo, insisto, cuando estamos trabajando en la clase presencial, que a través de una actividad grupal puedan hacer un primer desarrollo donde exploran el material, exploran a través de las actividades ese concepto que el centro de aprendizaje me está invitando a trabajar. Después entonces hay un momento de regreso a los aprendizajes y se hace una discusión en grupo sobre lo que se está aprendiendo durante la actividad de ese día, con ese material específico y con ese ejercicio específico. El profesor, por supuesto, estará guiando el proceso, estará haciendo seguimiento, estará haciendo preguntas orientadores que incentiven, que estimulen el desarrollo de estos aprendizajes, siempre en un rol de mediador. Terminada esta sesión, y es posible que esta sesión tarde 2 sesiones, sobre todo porque se espera que entre la enseñanza explícita y el primer desarrollo, pues los chicos recorten sus fichas, organicen el material si es el caso, o que si ya lo hicieron con anterioridad, pues que el material esté allí dispuesto, pero regularmente en algunos grupos y sobre todo en la primera vez que se hace, pues se demoran un poco más en reconocer el material que está allí, la novedad, la ficha, el comentario de los chicos, y eso es, por supuesto, evidentemente normal cuando se trata de las capacidades de asombro que tienen nuestros chicos y chicas. Terminada entonces esta sesión, o estas 2 sesiones, tiene que ver con, vuelvo, insisto, la enseñanza explícita, un primer desarrollo de la actividad y el regreso a los aprendizajes, tenemos otra sesión en la que retomamos esos aprendizajes que ya tenemos un poco más claros al finalizar esta primera sesión. Volvemos a discutir en grupo sobre lo que hemos aprendido en la sesión anterior, sobre ese concepto y ese procedimiento, para luego hacer un segundo desarrollo, es decir, una repetición de ese primer desarrollo, pero ahora con mayor profundidad. ¿Para qué? Para poder consolidar el aprendizaje. Cuando hemos consolidado el aprendizaje, es en ese momento que los chicos van al cuadernillo de estudiantes y realizan la actividad que aparece en lo que llamaremos hojas para lo que estoy aprendiendo. Y allí se hace un primer registro de manera escrita de lo que se está aprendiendo en ese centro en particular, y se hace mediante ejercicios y preguntas. Cada uno de los centros presenta entonces una hoja de aquello que estamos aprendiendo. Luego sigue una tercera sesión, o cuarta, según lo que hemos venido trabajando aquí, cuánto dura esta sesión, cuánto dura esta. Llega entonces el momento para hacer la ejercitación, y la ejercitación son problemas prácticos, ejercicios prácticos para desarrollar, que intentan que los chicos tengan mayor rapidez, mayor precisión y mayor confianza en ellos mismos. Por supuesto, aquí está el material descrito en el cuadernillo de los estudiantes. Casi todos los centros presentan ejercitación, 2 páginas, con aproximadamente 3 o 4 ejercicios o problemas de práctica. Seguramente, vuelvo, insisto, la primera vez que lo hagamos, seguramente no será una sesión, sino que serán
necesarias 2 sesiones para que los chicos desarrollen estos problemas de práctica. Cuando ya se han desarrollado estos problemas de práctica o momento o subetapa de ejercitación, vamos a una última sesión de ese centro de aprendizaje, que consiste en una situación de aplicación. Y es en esta situación de aplicación donde podremos hacer la evaluación de los aprendizajes alcanzados y la transferencia a otros contextos. Es aquí en este momento donde entonces, de acuerdo a esa evaluación, podremos tomar decisiones frente a si podemos seguir al segundo centro o si tenemos que detenernos un momento en ese concepto, en ese procedimiento que nos presenta el centro y agregar otra actividad, retomar si es el caso algún ejercicio de problema práctico de la ejercitación, si es el caso volver a retomar el primer registro que hicieron en la hoja y compararlo con esta ejercitación para que sea totalmente evidente para los chicos este aprendizaje y que realmente sí lo han desarrollado. Muy bien, entonces en los centros de aprendizaje, por ejemplo, en nuestro ejemplo de la Huerta de los Gigantes, el primer centro se llama la superficie más grande. Todos van a encontrar esto. Cuando se hace en la primera sesión lo que tiene que ver con la explicación o la enseñanza explícita, no solamente se trabaja con el material y se les demuestra a los chicos cómo utilizar el material, sino que también es importante hacer una breve descripción de las actividades que van a realizar en el centro y muy importante, ¿sí?, hacer evidente los objetivos de aprendizaje del centro. Por supuesto, también se les entrega, se les pronuncia, se les muestra, se les enumera los materiales manipulativos que requieren. Y aquí es importante que el docente con anterioridad haya explorado, reconocido todo lo que tiene que ver con cada uno de los centros para tomar decisiones frente a esos otros materiales manipulables como botones, tapas, ¿sí? Porque es posible que el centro me pida que el trabajo sea, por ejemplo, este no es el caso de este ejemplo particular, pero hay otra situación donde, por ejemplo, me pide que vamos a hacer unas torres con fichas de Lego. Resulta que yo en la escuela no tengo fichas de Lego, entonces tengo con anterioridad que definir qué otro material voy a presentarles a los chicos para hacer las torres que me pide ese centro. Listo, decidí que voy a utilizar tapas de gaseosa, plásticas. Entonces, cuando voy con los chicos a la parte de introducción o de enseñanza explícita, pues tengo que hacer esa claridad. ¿Por qué? Porque los chicos van a encontrar entonces en su libro que allí aparecen ese tipo de materiales y wow, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? No, la profe ya ha explicado que hizo un cambio. Muchachos, aquí nos dice que pedimos, que necesitamos, que requerimos este material, pero como no lo tenemos, como es de difícil acceso, pues hay otro material que tenemos mayor disponibilidad, mayor accesibilidad y es el que vamos a utilizar y que funciona para el objetivo que necesitamos. Muy bien, eso entonces es antes de llegar al cuadernillo de los estudiantes, como les dije anteriormente. Entonces, recapitulemos. Se hace entonces necesaria una enseñanza explícita, luego una exploración o un primer desarrollo de la actividad para que los chicos puedan regresar a esos aprendizajes que queremos, que han explorado, ya empiezan a entender de qué estamos hablando, cuál es el concepto del que estamos trabajando, para luego entonces poder hacer, a partir de esos aprendizajes, una consolidación y una profundización. Cuando tenemos listo esta consolidación y profundización, vamos entonces ahora sí al cuadernillo de los estudiantes y los chicos trabajan en la hoja de lo que estoy aprendiendo con un ejercicio particular y una pregunta en particular. Luego entonces hacen los ejercicios prácticos en el momento de ejercitación para que finalmente hagamos la evaluación a través de una situación de aplicación. Recuerden entonces que terminado ese centro, el centro termina cuando hacemos la situación de aplicación. Allí termina el centro y empezamos un nuevo centro. Para el caso de la Huerta de los Gigantes, entonces el primer centro, por ejemplo, trabaja el concepto de área. Nuestro segundo centro trabaja el perímetro.
El tercero, trabajaremos con los chicos lo que tiene que ver con los polígonos, con las líneas paralelas, con las líneas perpendiculares, ¿sí? La clasificación de los cuadriláteros. Y finalmente un cuarto centro donde trabajaremos la interpretación y representación de datos en diagrama de barras. Terminados esos centros, esperaríamos que los chicos ya tengan elementos para volver a esas memorias colectivas y hacerse nuevas preguntas, ir resolviendo preguntas que ya tienen e ir avanzando en aquello que esperamos que tengan para poder resolver el problema, que es la siguiente etapa. Entonces aquí terminamos, nos vemos en nuestro siguiente video y de nuevo les recuerdo y espero que estas explicaciones pues les sean de gran utilidad. Chaito, un abrazo y nos vemos en el próximo.